pues seguimos a la siguiente lección, lección número 4, desarrollando nuestras personalidades. En esta lección vamos a aprender cómo desarrollar su mente, su voluntad y sus emociones para poder parecerse más a Cristo. Para desarrollar nuestro potencial debe ser equilibrado. No debemos enfatizar indebidamente un aspecto de nuestro desarrollo personal, aunque es verdad que todos tienen algunos aspectos que prefieren desarrollar. Es mejor concentrarse en el progreso general, especialmente al principio. Al trabajar para el desarrollo espiritual de la personalidad humana, encontramos que es mejor cultivar todas las tres áreas juntas: la mente, la voluntad y las emociones. Sería inusual que cualquier persona pudiera llevar a cabo la obra de Dios eficazmente con su personalidad desarrollada de manera desproporcionada, ¿no? Entonces es muy importante trabajar ese desarrollo, y a través de el estudio de esta lección vamos a estar mirando cómo hacerlo, en qué línea tenemos que nosotros caminar para poder sacar ese potencial que cada uno de nosotros tenemos, entendiendo que todas las personalidades, cada una de nosotros somos diferentes, no nos parecemos. Entonces es muy importante enfocarnos en nosotros mismos y primeramente desarrollar nosotros para poder nosotros enfocarnos en otras personas y ayudarles a que también puedan desarrollar esas personalidades, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a ver nuestro intelecto, ¿no? Piense en aquello que es bueno. ¿Cuál es la actividad principal de nuestro intelecto? Pues la actividad principal es nuestro pensamiento. Vamos a hacer una comparación de tanto en la versión Reina Valera como en la versión Dios habla hoy. Vamos al libro de Proverbios 23:7, que nos dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, ¿no? Entonces vemos aquí en la Reina Valera, pues que nos hace mirar que los pensamientos siempre nos dicen una cosa, pero ya nuestras acciones, cuando estamos hablando del corazón, pues estamos hablando de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Muchas veces pensamos una cosa y hablamos o accionamos otra. Entonces es muy importante poder desarrollar correctamente que lo que pensemos y lo que hablemos y accionemos siempre vayan en una misma Biblia, ¿no? También nos dice aquí en la Dios habla hoy, que son como un pelo en la garganta. Él te invita a comer y a beber, pero no lo dice en serio, ¿no? Entonces, siempre el pensamiento puede ser un bloqueo, o el pensamiento puede ser incluso como una trampa al nosotros querer hacer una cosa, pero el pensamiento nos puede frenar. Es por eso muy importante entender que nuestros pensamientos tienen que estar enriquecidos, tienen que estar ordenados a la voluntad del Señor. Un pensamiento puede detonarte a volverte a echar para atrás, te puede un pensamiento volver al pasado, cuando dice la palabra no hagáis memorias de las cosas pasadas. Entonces cuando nos dice no hagáis memoria, nos quiere enseñar pues la palabra del Señor que nuestros pensamientos tienen que ser cuidados, tienen que ser muy cuidados para poder tener un desarrollo correcto en nuestra personalidad. Nuestros pensamientos a veces son contrarios a las palabras que hablamos, pero contienen la actitud de nuestro corazón, ¿no? Dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pero muchas veces son el mando o el control lo tiene nuestra mente. Entonces, trabajemos nuestro intelecto para que podamos ser esos mayordomos, para que podamos ser esos administradores correctos en lo que el Señor nos encomiende, en lo que el Señor nos encomiende. Para poder obedecer la orden
de Dios, debemos alimentar nuestra mente con cosas que agradan a Dios, ¿no? ¿Y qué son las cosas que agradan a Dios? La misma palabra nos enseña. Y vámonos aquí a Filipenses 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que le agrada al Señor, que nuestros pensamientos sean verdaderos, que nuestros pensamientos sean honestos, que nuestros pensamientos sean justos, que nuestros pensamientos sean puros, que sean amables, que tengan ese buen nombre, que siempre haya esa virtud y sean dignos de alabanza, ¿no? Para con el Señor. En Salmos también 19, nos dice ahí el Salmos 19, 14, capítulo 19, vámonos ahí a Salmos 19, 14 nos dice la palabra del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La misma palabra nos habla y nos enseña que no solo lo que hagamos, no tiene que reflejar no algo positivo, sino que también nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es importantísimo mirar que el Señor no mira nuestro aspecto físico, ¿no? Sino que Él en donde se centra es nuestro corazón. Podemos estar actuando correctamente ante el hombre, podemos estar hablando correctamente ante las personas, pero realmente nuestros pensamientos van alineados a lo que estamos haciendo. Recordemos que el Señor mira lo más pequeñito que hay en nosotros, siempre va a estar observándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que sigamos creciendo, Él quiere que sigamos avanzando. Entonces vamos a ver esas fuentes de cosas buenas, ¿no? Tenemos varias fuentes donde nosotros podemos acercarnos a beber, podemos acercarnos a tener esos tiempos con el Señor, y es en la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo durante la oración, libros cristianos, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, la conversión sana con otras personas, que esto es muy importante trabajarlo, la alimentación de la palabra de Dios, que realmente podamos entender que para el cristiano es el estudio como de un manual para el uso diario, ¿no? En este es como un ejemplo cuando nosotros pues compramos un mueble que necesita ser armado, un mueble que necesita ser pues que lleva varias piezas, ¿no? Para poder pues la misma palabra lo dice, armarlo y poderlo dar el uso que queremos darlo. Eh, Involuntariamente pues siempre nuestros pensamientos a dónde nos llevan. No hace falta el manual, el mismo pensamiento a dónde nos lleva, tú lo sabes, el mismo pensamiento a dónde nos lleva. No pierdas el tiempo. Entonces cuando nos podemos ahí armar por decir un ejemplo, la mesa, nos ponemos a armar esa mesa que la hemos comprado porque la necesitamos, y a veces nos faltan piezas o a veces nos sobran piezas. ¿Qué hacemos? ¿A quién echamos la culpa? Echamos la culpa al que nos vendió, ¿no? Echamos la culpa y decimos, no, es que se han olvidado de poner una pieza, o decimos, no, mira, nos han mandado una extra. Y no es así, no es así, que realmente no nos hemos dejado guiar por ese manual, y así mismo es en nuestra vida cristiana. Muchas veces nos caemos o muchas veces nos bloqueamos, y esas veces también o queremos retroceder a causa de que no seguimos ese manual. ¿Y a quién culpamos? ¿A quién culpamos? Es a Dios, ¿no? Culpamos al Señor, que por qué no me ayudas, por qué no me levantas, o por qué no me
no me concedes lo que yo quiero, y es porque a veces nos frustramos o incluso queremos soltar la vida cristiana porque no estamos apegados, no nos estamos alimentando a la palabra del Señor, que es nuestro manual donde realmente en la palabra del Señor tenemos respuesta a toda necesidad. En la palabra del Señor vamos a encontrar todo lo que necesitemos. No nos va a hacer falta de nada, pero entendiendo la importancia de alimentarnos con la palabra del Señor. La Biblia provee la mejor comida para nuestra mente porque es el medio de Dios para nutrirnos, para alcanzarnos a la madurez, ¿no? Lo podemos ver en Mateo 4:4 cuando Jesús le habló ahí a Satanás y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor, nuestro amado Jesús, estaba pasando por una dificultad. Sabemos que salía de un tiempo de ayuno en el cual pues él necesitaba alimentarse, necesitaba recobrar fuerzas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues vino esa tentación, ¿no? Entonces logramos entender que él venció esa tentación porque él estaba lleno de la palabra, estaba alimentado también de la palabra. Entonces, ¿cómo pudo salir victorioso? Porque nos hace ver que en esa frase que dice escrito está. Entonces igual nosotros vamos a pasar dificultades, vamos a pasar situaciones que nos quieran hacer caer en tentación, pero si nos estamos alimentando todos los días de la palabra, estamos ahí en oración con el Señor, siempre va a haber una salida, siempre el Señor nos va a poner una salida, siempre el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra, nos va a recordar esa promesa. ¿Con qué propósito? De seguir avanzando, de seguir trabajando en ese desarrollo de nuestra personalidad. ¿Qué debemos hacer además de alimentar nuestra mente con buenas cosas? ¿Qué más tengo que hacer? Debemos disciplinar nuestras mentes para que podamos seguir las direcciones de Dios, ¿no? Requiere disciplina, ¿no? Nuestros pensamientos, si no están bien alimentados, si no están acorde a la palabra del Señor, nos van a mandar nos van a influenciar en nosotros a hablar o a hacer cosas que no le agraden al Señor. Pero si nosotros le disciplinamos a la mente, ¿de qué forma? Cuando nosotros sabemos que ese pensamiento no es correcto, pues tenemos que automáticamente decirle al Espíritu Santo, toma el control, quítame ese pensamiento, yo no quiero pensar así. Y cuando nosotros tenemos esa disciplina, no vamos a permitir que esos pensamientos de derrota, esos pensamientos del pasado, esos pensamientos de que nos impulsan a retroceder, cuando hay esa disciplina, vamos a dejarle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra mente ¿qué ventaja vamos a sacar? Que en medio de cualquier dificultad ya nuestra mente va a estar educada y al tener esa educación o al tener ese hábito que estoy trabajando con el Espíritu Santo, es poco probable que nosotros tomemos malas decisiones, ¿no? Esto nos preparará para vencer los ataques y tentaciones de Satanás y que nos pueden conducir a pensar con cosas malas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar mucho en alimentar nuestras mentes para que podamos estar preparados. Tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Y solo lo vamos a poder conseguir cuando nosotros estamos dedicando esos tiempos a la palabra del Señor, a la oración. Vamos también a entender que tenemos que estudiar cosas útiles, ¿no? Todos estamos comprometidos en un proceso de toda la vida que incluye aprendizaje y formal o informal. Hay una frase que dice el que deja de aprender, deja de crecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre estudiando, siempre debemos de estar comprometidos a que si ya usted termina teología, buscar otro curso, buscar otro método para poder seguir estudiando. No dejemos de aprender porque todos los días siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Por tanto, es natural que los cristianos deban continuar aprendiendo las habilidades que necesitan, así como todos los demás continúan aprendiendo nuevas destrezas, ¿no?
Siempre vamos a aprender algo, como les decía anteriormente. Nunca estamos absentos de dejar de aprender. Siempre, siempre vamos a aprender algo y nosotros tenemos que estar siempre activos, siempre debemos de estar realmente conectados eh, a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Siempre dice la misma palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que el Señor siempre nos va a dar algo nuevo, nuevo. No todos los días son iguales. Y cuando entendemos que no todos los días son iguales, Dios no se va a mover de la misma manera. Entonces, muy importante es tener estar comprometidos en desarrollar en nuestra personalidad, ¿no? El estudio profundo de la Biblia nos enseña cómo vivir de acuerdo al camino de Dios y también nos enseña a hacer la obra que Dios ha preparado para nosotros, los que le vamos a realizar, ¿no? Y vamos ahí a Efesios, al libro de Efesios, vamos ahí a fortalecer este estudio con la palabra que es muy importante. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Ya está preparado el camino, ya está preparado lo que debemos hacer, ya está preparado lo que nos corresponde nosotros desarrollar. Lo que tenemos que entender es que nosotros, ¿no? Nosotros es ya nuestra responsabilidad de buscar esos tiempos de seguirnos preparando, seguirnos desarrollando, porque ya todo está listo, solo es cuestión de nosotros de seguir caminando y de seguir teniendo esa hambre de estudiar la palabra del Señor, de estudiar es, los seminarios, los cursos que tengamos por estudiar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder vivir, como dice aquí, de estar caminando en esas buenas obras, ¿no? Dios, quien es el autor del conocimiento, está dispuesto a ayudarnos a adquirir todo el conocimiento que necesitemos para su obra a su manera, ¿no? Si estamos comprometidos, el Señor también se compromete a estar dispuesto a ayudarnos. Sabemos que no estamos solos, no estamos solos. Los mismos pensamientos nos pueden llevar a pensar y a decir, es que ya no puedo, ya no tengo edad, ha pasado mucho tiempo para que yo estudie, esto no es para mí, esto es muy grande. Entonces todos esos pensamientos nosotros los tenemos que contrarrestar, entendiendo que el Señor está comprometido en ayudarnos. Si nosotros estamos dedicando este tiempo en estudiar este seminario, es porque el Señor es el que nos ha llamado a estudiar. Él es el Señor el que nos está llamando a seguirnos desarrollando para que nosotros podamos dar frutos y a frutos al 100 por 1. No hay excusa para que los cristianos estudien la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice en 2 de Timoteo? Vamos allá al libro de 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Vamos ahí, la 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor, ¿no? La palabra de verdad. Dice que usa bien. Entonces nosotros si no estudiamos, no vamos a poder realmente usar bien, ¿no? La palabra del Señor. Entonces es muy importante dar importancia a este punto, ¿no? Queremos desarrollarnos en nuestra personalidad, ¿no? Que es nuestro intelecto, que entra en nuestra mente, entra en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y lo vamos a poder conseguir con ese estudio correcto de la palabra del Señor. Lo que nos dice en Efesios 1, 17 al 19. Vamos también aquí a Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta es una gran oración que podemos hacer no solo por otros, sino también por nosotros mismos, mientras procuramos conocer mejor a Dios, ¿no? Aquí lo dice en el versículo que leíamos, 19, os dé que espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos obtener esa sabiduría, esa revelación y ese conocimiento? Es a través del estudio de la palabra, ¿no? Dios, quien nos formó, nos escucha y nos conoce nuestras necesidades, por tanto no debemos por tanto no debemos alabar u orar a Él solo de labios, ¿no? No solo poder decir en palabras, sino realmente tiene que venir acciones, ¿no? Dicen, o hay un dicho que dice que una acción habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces entender que el Señor no solo quiere palabras, sino que también quiere acción. La importancia de orar, vamos aquí a entrar al tema de la oración, la importancia de orar con verdad y sinceridad. Nuestra actitud en la oración debe ser de respeto a Dios y debemos reconocer su naturaleza santa y desear razonar con Él en cuanto a nuestras peticiones. La misma palabra dice que no sabemos pedir como nos conviene, pero gracias al Espíritu Santo que está ahí para gemir, ¿no? Para pedir por nosotros e interceder con gemidos indecibles. Porque a veces no podemos o nos bloqueamos en la oración porque no estudiamos la palabra. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, estamos involucrándonos con la palabra, la oración o la conversación que tenemos con el Señor va a ser una conversación equilibrada, nutritiva. Vamos a tener una oración realmente que no queramos dejar de hablar con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando un mismo lenguaje, estamos hablando las mismas palabras. Entonces, entre más yo estudio la palabra del Señor y mis tiempos de oración van a ser realmente enriquecidos. ¿Por qué? Porque ya no voy a hablar solo para pedir, sino que realmente va a venir en mí esa sinceridad. ¿Y cuál es esa sinceridad que el Señor nos pide? Que reconozcamos qué es lo que necesitamos, que reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, que reconozcamos qué es lo que nos hace falta, para que así el Señor pues nos ayude y realmente nos muestre lo que nos hace falta, ¿no? Y que también nos muestre lo que tenemos que seguir cuidando. Comparta su conocimiento y sea prudente. ¿Cómo es? Es parte natural de su vida el compartir, ¿no? Pero vamos a estudiar esto de compartir, no en la línea de dar, sino en la línea de dar algo material, ¿no? Sino muy importante lo que es nuestro testimonio. Nosotros compartimos muchas cosas con los demás cada día, ya sea en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la comunidad. Por tanto, debemos también compartir nuestro testimonio cristiano con los demás, así como ellos comparten sus opiniones con nosotros. Aquí es un punto muy importante, ¿no? Muy importante al compartir nuestro conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Cómo se va a mirar cuál es nuestro conocimiento? A través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo fundamental en la vida cristiana porque lo que nosotros brindemos a los demás por palabra o por acción, se va a ver reflejado cuán apegados estamos al Señor, cuán apegados estamos a la palabra, cuán apegados estamos al Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que ser prudentes, sí, porque no todos van a entendernos, no todos nos van a aceptar, pero cuando nosotros estamos en relación con el Señor, Él nos va a dar las directrices, Él nos va a dar las estrategias, Él nos va a dar las formas. ¿Para qué? Para que nosotros al hablar sepamos saber lo que tenemos que decir, pero también saber lo que tenemos que callar. Y también nos va a hacer ver qué acciones son las correctas y qué acciones no son las correctas.
¿Con qué propósito? De impactar los corazones, que la persona que nos conocen, ¿no? Puedan ver algo diferente, puedan decir, mira, ya no eres como antes. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos trabajando, estamos desarrollando nuestra personalidad de la mano del Espíritu Santo. Entonces nuestro testimonio tiene mucho que decir, y en nuestro testimonio se va a ver el resultado de cómo nos estamos desarrollando, de cómo estamos dejando al Señor trabajar en nosotros, en nosotros. Maneras en que podemos compartir a Cristo, ¿no? ¿En qué maneras lo podemos compartir? A través de dar un testimonio, podemos también predicar, podemos enseñar acerca de Cristo. Todo creyente puede vivir una vida piadosa. Todos estamos llamados a vivir esa vida piadosa. Algunos pueden usar métodos como el teatro o la música para presentar un testimonio cristiano, ¿no? Ahora pues ya que tenemos tantas cosas, la tecnología está avanzada, pues podemos a través de todas esas plataformas que se han creado, pues nosotros podemos ser de testimonio, ¿no? Podemos compartir a Cristo. Entonces en todo lo que hagamos, todo lo que hagamos tenemos que analizarnos si realmente estamos compartiendo a Cristo, si realmente lo que yo hago el domingo también lo estoy viviendo el lunes, lo estoy viviendo el martes y así todos los días de la semana, y no solo por decirle, sentada en una mesa, sino también en nuestras redes, las redes, las plataformas que usted tenga, sus aplicaciones que usted tenga en sus móviles. Realmente, si usted habla alguna aplicación, usted puede decir, por ejemplo, puede abrir el Facebook y usted puede decir, realmente por medio del Facebook estoy compartiendo a Cristo, por Instagram, por TikTok y todas esas plataformas. Son muy importantes que nosotros pues nos analicemos y podamos también ver que por ahí estamos compartiendo nuestro testimonio. Las cosas a menudo van mal en el mundo hoy porque la gente hace cosas infantiles. Y vamos a Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, 20. Vamos a ir. Vamos a ver qué les decía Pablo a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 14, 20 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, ¿no? Y aquí la pregunta que hace Pablo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, ¿no? ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos? Y no solo es en la iglesia, sino es en todo, en donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra calle, en la calle, en nuestra casa, en qué hay, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros realmente estemos compartiendo, tiene que estar reflejado a Cristo. Como mayordomos de Dios, debemos aprender a desarrollar nuestra capacidad mental tan completamente como nos sea posible, ¿no? Y vamos a Hebreos 5. Mire la importancia de que nuestros pensamientos estén acorde a la palabra del Señor, acorde a lo que el Señor quiere que nosotros pues realmente testifiquemos, ¿no? Y ahí vamos a poder saber si estamos siendo buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para que los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿no? Entonces, entendiendo eso, vamos a nuestra voluntad, ¿no? Aquí había un ejercicio que lo íbamos a hacer en clase, pero vamos a intentar de que sea algo ameno. Lea los pasajes de las escrituras y responda las preguntas a continuación para aprender cómo podemos ser buenos mayordomos de nuestra voluntad, ¿no? Sería bueno de que usted coja una libretita o un boli ahí, que sé que seguro lo tiene, y conteste esas preguntas, ¿no? Y cuando termine de contestar, pues va a ver las respuestas. Al terminar de ver del número 6, va usted a ver las respuestas, pero sí sería bueno que usted primero conteste para que luego las compare, ¿no? En Filipenses 2, del 5 al 8 dice, ¿cómo definiría obediencia tal como la demuestra Jesucristo, ¿no? En la 2, ¿cómo está involucrada nuestra mente en la obediencia a Dios? En la 3, en Primera de Samuel 15 a 22, cuán importante es la obediencia a Dios. Y en Romanos 7 y en el 19 dice, 7 en el 15, 19 y 23 dice, cuál es la segunda manera en la que podemos ser buenos mayordomos de nuestra voluntad. En Juan 5:40, ¿qué debemos hacer para usar nuestra voluntad para escoger lo correcto? Y en Isaías 1, del 19 al 20 dice, ¿qué incentivo nos ha dado Dios para tomar las decisiones correctas? Como lo decía, era un trabajo para trabajarlo en la clase, pero sería bueno, vuelvo a recalcar, sería bueno que antes de ver las respuestas que vienen ahora, usted las responda y que luego pues las pueda usted comparar a las respuestas y así pues nos podemos dar cuenta o usted se puede dar cuenta cuál tiene correcta o cuál no, o incluso cuál puede ser mejorada. Nos dice aquí las respuestas en cada una de ellas, usted lo mira ahí, de la 1 a la 6 tiene cada una de las respuestas. Vamos a nuestras emociones. ¿Por qué adorar a Dios es hacer buen uso de nuestras emociones? Muestra nuestra respuesta al amor de Dios. Le agrada y nos prepara para lo que estaremos haciendo en el cielo, ¿no? Vamos a leer algún versículo que dice Mateo 22:37. Mateo 22:37. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? No debe haber diferencia entre usar nuestras emociones para adorar a Dios y para otros tipos de comportamiento, ¿no? Nuestras emociones son muy importantes. Tenemos que nosotros siempre pedirle al Señor que nos ayude con nuestras emociones, a no ser emocionalistas, porque hay momentos en que estamos bien y nos emocionamos, pero cuando estamos mal, ¿cómo está nuestra adoración? Ahí es donde realmente se mira realmente nuestro comportamiento, porque cuando estamos bien es fácil adorar al Señor, pero cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando adversidades, ahí es donde van a salir, se van a expresar otras emociones, pero en medio de esas emociones nosotros tenemos que seguir adorándole al Señor. Debemos dejar todas nuestras emociones bajo el control de Dios. La madurez espiritual es afectada por nuestras emociones. El concepto del fruto del Espíritu relacionado con nuestra vida y ministerio encaja en la analogía de un huerto, ¿no? Sabemos que los frutos que tenemos que desarrollar pues son la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe. Cada uno de ellos nosotros tenemos que trabajarlos, ¿no? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros para así poder nosotros tener nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu Santo. Debemos arrancar las emociones negativas de nuestra vida y permitir que las emociones positivas crezcan. La palabra amor
como la emoción más elevada que abarca con todo el fruto del Espíritu. Con el amor de Dios podemos amar verdaderamente a otros como se describe, ¿no? En 1 Corintios 13 del 4 al 7 que habla sobre el amor, ¿no? Y también la palabra nos dice que la abundancia del amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces el amor es esa fuente en la cual nosotros tenemos que estar cada día alimentándonos, ¿no? La prueba de nuestra madurez espiritual está en obtener la actitud de Cristo en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos tiene que tener la esencia de nuestro Señor Jesús. Todo lo que hablemos también tenemos que expresar y llevar nuestras palabras a esa esencia de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo podemos expresar la actitud de Cristo? Podemos mostrar compasión por los enfermos y hambrientos, también evidenciar preocupación por los perdidos y velar por el interés de los demás. Entonces somos uno en espíritu y propósito. Y vamos para terminar esta lección. Vamos a terminar leyendo la palabra del Señor en Filipenses 2, del 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, lo que nos lleva a esta lección es a entender que ese desarrollo personal tiene que serlo basado en la palabra del Señor, en la oración, y eso nos va a ayudar a poder compartir ese testimonio a los demás, y vamos a evidenciar que somos buenos mayordomos, vamos a evidenciar que somos buenos administradores, que lo que el Señor ponga en nuestras manos se multiplique al 100 por 1, ¿no? Y así se pueda cumplir en nosotros cuando dice la palabra, buen siervo fiel, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré, y que podamos y nos pueda decir, entra al gozo del Señor, ¿no? Dios los bendiga.